efectos? Pues la radiación artificial ha cambiado de manera fundamental las energías y fuerzas electromagnéticas naturales de la Tierra. Imaginaros, ¿no? Teníamos todo más o menos controlado, sabíamos cuándo no nos podíamos poner al sol, habíamos construido casas para protegernos de todas las inclemencias del tiempo y el sol es una de ellas, ¿no? Y de repente viene la radiación artificial y no sabemos cómo protegernos de ella. Y además es que no podemos, porque el sol no entra en nuestras casas, pero la radiación de la telefonía móvil entra hasta el último rincón de tu vivienda y no las puedes parar. Bueno, sí las puedes parar, pero tienes que gastar mucho dinero, ¿no? Están modificando radicalmente factores clave que han controlado durante millones de años la evolución biológica. Hay una destrucción de las bases de la vida. Eso ya es pura teoría, es casi lógica, ¿no? Si hay una influencia en interferencias, ese aumento tan fuerte de los niveles que tenemos, los que provienen del exterior y los que provienen de la misma Tierra. Tenemos emisión de campo magnético en la Tierra que tiene un porqué. El campo magnético lo que hace es controlar la emisión potente del Sol, igual que el ozono. Los rayos ultravioleta, cuando llegan a la atmósfera, también son parte del ozono y sirven para filtrar. Por eso, donde no tenemos ozono, andamos mal, ¿no? Actualmente los daños a los animales amenazan también a la supervivencia del hombre. Yo quiero volver a esto y me gustaría que cuando tuvierais un poco de tiempo mirarais en Google sobre el tema de las aves. Hay aquí un libro que ha escrito Ulrich Bach, que es un alemán. Es muy pequeñito, pero es de verdad muy importante. Está en internet y lo cede gratuitamente para quien lo quiera. Yo lo pasaré también al foro si me lo permiten, ¿no? Bien, seguimos. Yo quiero, para que veáis un poquito de qué ondas estamos hablando, las microondas artificiales se utilizaron en una época en la que llamábamos la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, ¿verdad? Hay un documento, más bien un dossier, que tardó muchos años en poderse abrir, pero Lilienfeld se lo ha conseguido, ha podido desclasificar una parte y así hemos podido saber que en esa época, durante la época del 53 al 78, pues se les irradiaba a los embajadores con antenas de telefonía móvil. Os voy a decir en qué gama, ahí la tenéis, es Wi-Fi y la cuarta generación de móviles que está ya entrando en escena en España. En Suecia ya está prácticamente, ¿no? Entonces, con eso, 40-45 horas semanales, consiguieron que 11 embajadores padecieran un cáncer y tuvieran que volver a Estados Unidos. Y así hicieron con todos los países satélites donde había embajadas americanas. Les ponían antenas enfrente y les irradiaban hasta que se enfermaban. El gobierno estadounidense estuvo mandando durante mucho tiempo embajadores a Moscú, aunque sabía que se lo estaban cargando, pero el tema de las indemnizaciones en Estados Unidos sabéis que es otra cosa que aquí, ¿no? Y era ya mucho dinero porque había muchas personas implicadas, ¿no? Bien, la tecnología inalámbrica, ya lo sabéis vosotros, tiene dos columnas, se apoyan dos columnas, por un lado las antenas con sus diferentes frecuencias, GSM para los móviles de segunda generación, que ya están prácticamente muriendo, la UMTS de tercera generación, Wi-Fi y WiMAX. WiMAX es Wi-Fi a lo bestia en la zona rural. ¿Ya? El wifi puede alcanzar 50 kilómetros y si tiene tanta potencia de llegada, imaginaros lo que puede pasar a 100 metros o 200 o 500, ¿no? Las terminales y aparatos que reciben esas ondas electromagnéticas y cada vez las emiten, ¿no? Son los que todos conocemos, por ejemplo, teléfonos móviles, portátiles, los routers wifi, las pizarras digitales que no se cablean, no sabemos por qué no se cablean, pero no se cablean, consolas de videojuegos. Todas las inalámbricas tienen antenas dentro muy potentes. Esto lo tengo que decir muy bajito porque Nintendo a lo mejor no le gusta mucho. Walkie-talkies, las PDAs, los camareros ahora funcionan en vez de con comandas de papel, funcionan con unas comandas digitales en las que eligen lo que tú has pedido y lo transmiten a un ordenador central que está en el restaurante, que tiene una antena que emite hiperfrecuencias. Ellos también. Es muy curioso que el camarero tenga 3 bolsos en su mandil y justamente en el del medio, en un sitio tan estratégico, es donde guarda la PDA. Avisadores de bebés. Los avisadores de bebé hoy en día utilizan tecnología TECT, es decir, como los teléfonos inalámbricos digitales, con una potencia no muy grande porque es para la habitación, pero con una intensidad que a 50 centímetros, 1 metro es muy alta, ¿no?
ahuyentador de mosquitos, los conocéis, luego los modem USB que se ponen en los portátiles, todo eso son antenas, todo emite, todo recibe y emite onda electromagnética, y los chips de radiofrecuencia, que eso sí que es ciencia ficción. A lo mejor un día habría que hacer una charla solo para los chips de radiofrecuencias, porque son muy curiosos, ¿no? Bien, yo quiero ver con vosotros las características de las ondas electromagnéticas para que sepáis cómo se comportan, ¿no? A mí una vez una médico me salió en una charla y me dijo, no, las ondas electromagnéticas no entran en el cuerpo. Todo el mundo tiene penetran, ¿no? Penetran las paredes bien gruesas del instituto. Nuestro cuerpo no tiene ningún problema, ¿no? No necesitan un medio físico para propagarse, se propagan en el vacío, se reflejan, rebotan, refractan, pueden interferir con otras ondas. Lo conocemos casi todos, ¿verdad? Esto es importante para cuando estéis en piscinas y veáis que hay antenas cerca, para que sepáis que en el agua pues refractan, ¿no? Refractan. Y bueno, esta experiencia la hemos tenido todos, de un móvil con una radio que interfiere, ¿no? Bien, su intensidad disminuye con la distancia, por eso la distancia es un factor de riesgo y de protección al mismo tiempo. Si yo estoy muy cerca de una antena, estoy a poca distancia, el riesgo será mayor que cuando me voy lejos. Estamos hablando de los niveles actuales que tiene la legislación española, ¿vale? Atraviesan paredes, edificios y por supuesto nuestro cuerpo sin apenas dificultad. Interfieren con el pulso eléctrico del corazón y todos los procesos neuronales, lógicamente, ¿no? Si somos electricidad, si nuestros órganos trabajan de alguna manera con electricidad, entonces eso interfiere, ¿no? Bien, yo quería aquí, de alguna manera, traer, no sé si es nuevo o no es nuevo, por lo menos sí la idea de que las antenas que están en el tejado o en otros sitios, ¿vale?, son las mismas antenas con otra potencia que las que tenemos en nuestra vivienda. Por ejemplo, teléfonos inalámbricos TEC o router wifi o consolas, mandos, son las mismas antenas. La mayoría funciona con GSM, pero también hay algunas que ya funcionan con otras frecuencias más altas, ¿no? Bien, pues ya sabéis, se ubican en tejados, fachadas, farolas, semáforos, se camuflan, se esconden, se mimetizan con el ambiente para que no las veamos, ¿no? Ahora hay una percepción de peligro, hay un estudio que muestra que el 64% de la población española tiene una cierta percepción de peligro, las prefiere lejos, ¿vale? No lo tiene muy claro, pero las prefiere lejos, ¿no? Bien, esto es un paisaje ahora normal, vayamos donde vayamos, tenemos antenas por todos los sitios porque necesitamos, porque queremos llamar desde cualquier lado y eso tiene su precio, ¿no? Esto es en Lyon, en Italia, en Bilbao, en Alemania, en Aschaffenburg, esto es Salamanca. Podríamos seguir hasta el infinito, en Latinoamérica entera, todos están igual, ¿no? Pero también las camuflan, como os decía, en chimeneas, se pueden detectar por el cable, aquí veis el cable colgando, a veces ni se molestan y hacen aquí un agujero, por no sé por qué, y se ven los cables bajar todo el mazo, ¿no? Por ejemplo, aquí, todo lo que veis aquí son antenas de telefonía camufladas en una terraza, y esta también. Estar camuflada significa que no se han seguido los protocolos estrictos que hay para que las personas no entren en esa zona. Cuando se instala una infraestructura de este tipo, se declara un sitio para no personas. No pueden entrar solo los operarios o protegidos o con la antena apagada, ¿vale? Pero cuando están ocultas no hay protocolos, o sea que la gente subirá a tender ropa y a lo que sea con 4 o 5 mástiles ahí de telefonía, ¿no? Aquí veis unos cuantos sitios de Valladolid que los conocéis. Por ejemplo, esto es enfrente del Corcho. Esta era verla alguna vez, muy curiosa, es una obra de la maestra, ¿no? Mimetizada totalmente con la fachada. Esto era el centro médico psicotécnico que se marchó, pero nos dejó este regalito. Ahí son dos antenas. Está enfrente el Calderón en diagonal. Esto es aquí San Pablo. Esto es la antena, que es que como tienen tanta variedad, no es tan fácil detectarlas. Las detectamos porque las medimos, ¿eh? Y después tenemos aquí en San Quirce, ¿conocéis San Quirce, no? Esta es la antena, es azul, que veis, esta es la antena. Esto está prácticamente a 50 centímetros de la rodilla de la señora que vive ahí. Y fijaros, por ejemplo, los 47 grados que hay en marzo, ¿ya?
Esto está prácticamente estropeado, este sensor, ¿no? Está demasiado cerca de la antena. Estas picoantenas